Un mundo para Julius, de Alfredo Reyes Echenique, El colegio, capítulo 2. El verano entre preparatoria y primero de primaria lo pasó Julius metido en el club de golf. Iban siempre todos en la camioneta, menos Santiago, que se estaba preparando para entrar a agronomía. Tenía un montón de profesores, el pobre. Profesores jóvenes, estudiantes de los últimos años de facultad que venían en camionetas pick-up y le convidaban cigarrillos Inca. El examen de ingreso era como la puerta del garaje del palacio. Detrás aguardaba el antiguo Mercedes Sport de Juan Lucas y, si ingresaba, ya tendría cómo ir hasta la facultad y cómo conseguirse sus plancitos maroqueros en Lince, por ejemplo. «Pobre Santiago, ¿cómo estudia?», decía Susan, sentada al borde de la piscina del club. Bobby, en cambio, se daba la gran vida, lanzándose 1000 veces del trampolín para impresionar a una gringuita de 13 años, la hija del embajador de Canadá. A Julius le suprimieron por fin el alma, y cuando Juan Lucas terminaba sus hoyos de la mañana y venía para almorzar, previos gin and tonic, se lo llevaba con él y lo sentaba a la mesa con toda la familia. A veces se les unía Santiago. Carlos lo traía para que almorzara con los señores y se olvidara un rato de tanto libro. Ese verano apareció Juan Lastarria. Tenía a toda la familia en Halcón, pero él se pasaba la mayor parte del tiempo en Lima, por lo de la oficina de importaciones y los almacenes y todo lo demás. Aprovechó, pues, para hacerse socio del club y para venir sin su mujer. El pobre se volvía loco por terminar rápido con los hoyos de la mañana y correr a la piscina donde su Duchess le besaba la mano ridiculísimo, íntegramente vestido de golfista, y se sentaba a contarle que era un hombre feliz. El golf lo estaba transformando, lo rejuvenecía. Entre Juan Lucas y sus amigotes le pusieron paredón, porque sacaba pechito cuando se ponía la ropa de baño y salía inmaculado y regordete a darse su remojón en la piscina. Se burlaban de él mientras nadaba para mantenerse joven y Susan se moría de pena en inglés. Les rogaba que ya no le hicieran reír más y le decía a Julius que no fuera a aprender 2 horrible things que contaban sobre su tío. Pero Juan Lucas insistió en explicarle cómo era su tía Susana en ropa de baño, y ahí sí que ya todos soltaron carcajadas varoniles y pidieron gin and tonics que venían de adentro, del bar del club, traídos por mozos que atravesaban de mármol entre tanta mujer, tanta niña, tanta gringa en ropa de baño. Nadie pagaba en ese grupo. Las cuentas se las jugaban por la tarde, en el bar, pedían cachitos, y mientras las señoras esperaban en la terraza, ellos iniciaban el póker, acompañado por las copas del atardecer. Iban lanzando los dados y comentando el día de golf, los resultados de hoy, el número de golpes. Los dados se encargaban de decidir cuál entre todos soltaría un carajo sin importancia, varonil solamente, y firmaría el vale que ya algún día llegaría a la oficina. Lastarria se distraía siempre en pleno póker, por andar observando al profesional del club. Le estaba dando clases. A carísimo la hora, el profesor argentino, y era buen mozo y medio elegante. Lucía en todo caso atangado en la peinada, canchero además y bronceado. Lastarria no sabía si tratarlo como empleado o como a señor. Puede parecer mentira, pero Julius empezó a odiar al maître que los atendía en el almuerzo, el que les alcanzaba el menú y trataba mal a los mozos cuando se equivocaban en algo. Y lo increíble es que el maître también empezó medio como a despreciarlo, ni más ni menos que si fuera hijo de un socio cuya quiebra era ya conocida en el club. Algo raro sucedía en esa mesa cada vez que el famoso maître se acercaba. Indudablemente se sentía superior a los mozos por lo del saco más fino, pero ¿y esas miraditas para abajo a Julius? Quizás porque el otro día se agachó para recoger un pan que el mozo ese debía haber recogido. Quizás porque no era autoritario cuando trataba a los cabis y a los mozos. Casi imposible explicarlo. ¿A qué otra cosa podría deberse ese naciente odio entre un maître alcahuete y sobón y un niño que iba a cumplir los 7 años? Pero Julius lo ignoraba soberanamente, no bien llegaban esos cócteles de camarones, o esas paltas rellenas, o esas corvinas a la Meunière,
o las crêpes al Cointreau, desprendiendo llamaradas sobre la mesa, sin que Juan Lucas se inmutara. Los golfistas y sus mujeres iban entrando al comedor. Aparecían bronceados, elegantemente bronceados, y se les notaba ágiles y en excelente situación económica. Se saludaban aunque se odiaran en los negocios, y ahí nadie había cometido un pecado si se había divorciado, por ejemplo. A los amantes se les aceptaba en voz baja, pero se les aceptaba. Claro que no faltaban las de apellidos más antiguos, un poco más finas o conservadoras que las otras, a veces, pero también muchas veces ya no tenían tanto dinero y por eso quizás no protestaban. Hasta se daba el caso de que llegaran invitadas. Pobres, ese era su lugar, pero había el problema de la cuota de ingreso. No podían, pues, estarse fijando en las vulgares o en las inmorales. Con los aperitivos se recuperaba el equilibrio. Salía a flote el comedor y, mirando por los ventanales al campo, era como navegar sobre un mar verde, un viaje de placer por un océano que desgraciadamente tenía sus límites. Todo el alto cerco alrededor del club, para que no se metieran los palomillas a robarse las pelotitas. Lastarria sufría mucho cuando llegaba la hora del almuerzo. A pesar de haber gastado un dineral para equiparse de golfista, no lograba hacerse de muchos amigos en el club. Claro que todo el mundo sabía que era Juan Lastarria, pero eso era precisamente lo malo. Lo sabían también de otros, pero esos eran buen mozos, o borrachines y graciosos, o de gran simpatía y fuerte capacidad asimilativa. Lastarria, en cambio, seguía medio cursilón y no captaba algunos detalles importantes. Si Juan Lucas no lo traía a su mesa, el pobre tenía que zamparse a otra. Claro que después pagaba la cuenta, firmaba un vale, eso sí lo aprendió rápido. Susan se había dado cuenta del problema y muchas veces era ella quien lo llamaba a su mesa. Se moría de pena de verlo vestido de golfista y sin parecerlo. ¿Quién le ha vendido la chompita esa? Terminado el almuerzo, hacían una larga sobremesa y partían nuevamente a golpear la pelotita, a completar la vuelta de 18 hoyos iniciada por la mañana. Susan también era de la partida, en compañía de varias amigas, esposas de diplomáticos y de otros como Juan Lucas. No faltaba una que otra inglesa, algunas norteamericanas y tal vez una alemana. Hablaban en inglés o en castellano, pero sea cual fuera el idioma que escogían, inferían en él con deliciosas palabras extranjeras. También a veces hablaban en francés, por lo de la embajadora, pero ahí ya sí que muchas de las nacionales se pasaban la tarde sin decir «esta boca es mía». Inútil decir que todas eran el último alarido de la moda. ¡Ah! Y carísimo. Los hombres avanzaban en grupo y decían «carajo» y «oh, cabrón», bien dicho en su debido momento, y era varonil. Así los cadis no se atreverían a pensar que por finos y distintos eran maricones. Si, por ejemplo, en ese momento te hubieras asomado por el cerco que encerraba todo lo que cuento, habrías quedado convencido de que la vida no puede ser más feliz y más hermosa. Además, habrías visto muy buenos jugadores de golf, hombres sin edad, de brazos fuertes y ágiles, y mujeres bastante chambonas en lo de darle a la pelotita, pero lindas. Quedándote asomado un ratito más y con un poco de perspicacia habrías podido también reconocer a Juan Lastarria y al profesional argentino, bien canchero este último, caminando los dos tras la pelotita y todo lo que ella representaba. Mientras tanto, los niños y las niñas estaban en Ancón, o en la Herradura, o ahí mismo, en la piscina del club. Julius se bañaba hasta que le dolían los oídos, por lo de la presión del agua cuando buceas. Bovino lo conocía y seguía lanzándose del trampolín y saliendo siempre de la piscina por el lado en que estaba la canadiense, la hija del embajador. Por supuesto que prescindía por completo de la escalerilla, salía acrobáticamente por el borde, se acomodaba la ropa de baño, dejando el ombligo al aire, y trotaba hasta la escalera del trampolín. Subía, se aseguraba disimuladamente que ella lo estuviese mirando. Partía la carrera. La tía Susana nunca lo hubiera dejado, y al llegar a la punta del tablón empezaba a volar, transformándose primero en gaviota, luego en avión en picada al mar. Después era como una llanta, pero al último instante se estiraba ágilmente y penetraba en la superficie del agua sin salpicar.
tremendo salto mortal. Y es que estaba a punto de perder la vida por la chiquilla canadiense, que era más bonita. También ella se derretía por él, pero sentadita en su banca y mirando no tardaba en sonreírle. Un día por fin se conocieron y empezaron a bañarse juntos, ni más ni menos que Tarzán y Jane. Así sentía él, y buceaban pegaditos de un lado a otro del río como si fueran a encontrarse cocodrilos en el camino. Un día apareció uno. Julius se acercó a preguntarles la hora, a decirle a Bobby que ya no tardaba en venir mamita a llamarlos para irse, y por mocoso, por cocodrilo, se llevó tremendo cocacho de un Tarzán avergonzadísimo. Al caer la tarde regresaban los golfistas. Algunos hombres se pegaban su duchazo y hasta su refrescón en la piscina. Después entraban a los camerines y conversaban envueltos en toallas o calatos. Eso dependía de la masculinidad y de la barriga. Las voces de Juan Lucas y de sus amigos resonaban entre los casilleros numerados de los socios, mientras se vestían comentando las jugadas del día. Una tarde, Lastarria se calateó delante de todos y no faltó quien le hiciera una broma sobre el estado de su cuerpo. Todos se rieron, él más que nadie. Se sintió bien socio del club. Era su hora predilecta. En cuanto estuvieran listos pasarían al bar. Cosa de hombres, a lo del cachito. Ahí sí que lo aceptaban y aún comentaban los progresos que iba haciendo con el profesional argentino. Poco a poco se iba integrando Lastarria, y si le seguían dando palmaditas en el hombro, no tardaría en sentirse como en su casa. Se sentía prácticamente en su casa, aunque todavía le ocurrían cosas desagradables, como la otra tarde, por ejemplo, en que dio gracias al cielo por haber estado solo, pero al mismo tiempo se sintió tan solo, pobre. El condecito, el españolito ese radical, el maricueca ese, tan snob, tan cretino, tan en quiebra, tan fino, tan admirado, tan invitado. El condecito le pegó tremendo empujón. Le ganó la puerta, no lo saludó, casi le escupe. Estaba borracho el Galifardo. Y él sin querer, soltó un «perdón, conde», que ahora no lo dejaba dormir tranquilo. Al fin y al cabo, soy rico, hombre mayor y de trabajo, padre de familia. ¡Qué frase tan infeliz! Se despertaba a medianoche recordándola. Tenía su dignidad Juan Lastarria. También le sucedió. Si no fuera por esos incidentes, se sentiría tan socio. Le sucedió que le presentaron al cónsul del Japón, Juan, el cónsul del Japón, y a él no le gustó. Se debatió entre la diplomacia y el chino de la esquina, el de la bodega. Se cortó todito, se demoró, no supo qué hacer mientras el otro le estiraba una mano de seda fría, orientalísimo el cónsul, y se llenaba de reverencias. Lo miraron como un perfecto imbécil. Los chinos también pueden ser finos. Cosas así le ocurrían al pobre Juan, y lo ponían al borde del infarto. Luego la gente dirá que fue por causas económicas, por exceso de negocios, preocupaciones mercantiles, infarto debido a las tensiones típicas del buen businessman. En el bar permanecían hasta el anochecer, mientras las mujeres los esperaban afuera, en la terraza, y los niños empezaban a reventar la paciencia porque ya querían irse. Surgían negocios también en el bar, pero generalmente se revisaba con elegancia la situación política del país o la de la industria pesquera, sin olvidar, por supuesto, el último chiste y los comentarios sobre un día más de golf, pronunciado el «¡Carajo! Hoy me tocó pagar a mí». Los golfistas empezaban a retirarse. Juan Lucas salía a buscar a Susan a la terraza, la besaba y se adoraban. Se sentaba a su lado y permanecían unos minutos en silencio, contemplando cómo se iban perdiendo los árboles del campo en el anochecer, interrumpiéndose momentáneamente el verano, verde y oro que vivían. Era como una breve recaída en el organizado equilibrio de sus vidas, pero ellos no la dejaban llegar a sus cuerpos. Llamaban a los chicos para dirigirse a la camioneta y regresar al palacio. Y salían despidiéndose de algunos socios que quedaban por ahí, desparramados en las perezosas «mañana nos vemos, adiós». A esa hora se marchaban también los cadis y ellos los veían pasar junto a la camioneta. Juan Lucas nunca omitía algún comentario ingenioso. «Soltaron a los presos», por ejemplo.
mientras ponía el motor en marcha. «Buenas noches, señor», en el metro. Subía a un Oldsmobile viejísimo, que pudo ser de un socio 10 o 12 años atrás, lleno de cromos que iban a chirriar. Un Oldsmobile gordo como una señora guachafa. Se demoraba un poquito en calentarle el motor. El colegio nuevo crecía y crecía, pero Julius no lo iba a alcanzar para lo de la primera comunión. Regresó a la vieja casona de la avenida Arequipa, enorme, con el mirador allá arriba, inalcanzable, y que era la clase de los de tercero, los grandes. Arzubiaga había pasado el Santa María y Martinto seguía gordísimo y completamente revolcado, pero en preparatoria otra vez. En primero de primaria había que ser muy bueno porque les tocaba hacer la primera comunión. También los iban a confirmar, para eso se necesitaba un padrino. Y ante todo, no pecar, no pegarle a nadie y mucho menos robarse un lapicero o tener malos pensamientos. Acababan de llegar y estaban conversando en el patio, cuando apareció la zanahoria, tocando la campana como loca para que formaran filas. Todos sintieron que la zanahoria ya lo había visto y que no tardaba en venírsele encima para castigar. Quería que las filas fueran de a dos y en orden de talla, cosa bastante difícil porque nadie quería reconocer que el año pasado era más chico, está ahora más grande. Pero ella se les acercaba, coloradísima por la rabia y el calor, y los medía en un instante, pellizcón y campanada en la oreja al que no obedecía ipso facto. Se ponía furiosa, cada vez se excitaba más. Felizmente que salió la Madre Superiora a darles la bienvenida y a decirles que el próximo año se mudarían al nuevo local. Enseguida les presentó una monjita que acababa de llegar de los Estados Unidos y les pidió que rezaran un Ave María esta noche, para que el clima de Lima no les siente mal. La monjita nueva se llamaba Mary Trinity y era linda. Menudo problema para los que estudiaban piano con Madre Mary Ann, porque ahora ya no sabrían a cuál querer más. Y es que Mary Trinity era deliciosa, se sonreía refregándose las manos de emoción y parecía que iba a romper a llorar frente a tanto niñito impecablemente uniformado. Por fin le oyeron la voz. Les dijo que estaba feliz de haber llegado al Perú. Siempre había soñado con venir y ahora todos iban a ser muy buenos amigos. Después se cortó toditita y ellos se movieron inquietos en las filas, como que dieron el primer pasito para adorarla. Pero la zanahoria creo que la estaba odiando por lo dulce que era. Lo cierto es que la campana le temblaba en la mano y ya se estaba recogiendo las mangas, signo de que no tardaba en empezar con su bulla. Las monjitas del año pasado fueron apareciendo todas, una en la sonrisa. Ahí salía Mary Ann, mordiéndose los labios, y Linda. La terraza se llenó de monjitas sonrientes. Ellos las contemplaban desde el patio, locos por romper filas y subir la escalerita para saludarlas una por una. En el tercer escalón, un poco más abajo que las monjitas, Morales y Gumersindo Quiñones también sonreían. Gumersindo hizo una reverencia enorme cuando la Madre Superiora habló del ómnibus nuevo. Hubiera querido decir unas palabras. Morales, con su invariable comando caqui y su chompa roja sin mangas, escogía en silencio al equipo de fútbol. Un estropajo le colgaba del hombro y el sol le dilataba la boca. Otro año escolar empezaba feliz. Hubo unas semanas macanudas para Julius al empezar ese año. Santiago había logrado ingresar a agronomía y Juan Lucas, fiel a su promesa, le entregó su antiguo Mercedes. Pero no fue suficiente. El cachimbo empezó a reclamar auto nuevo. El asunto se arregló, finalmente con una rotunda negativa del golfista, acompañada de una fuerte suma de dinero para que tapizara el Mercedes de cuero negro y lo pintara de rojo. Eso o nada. Santiago aceptó y mientras le preparaban el bólido en un taller, tuvieron que darle la camioneta Mercury porque la facultad quedaba por La Molina y era imposible llegar sin carro. Había que ser muy raca para tomar el ómnibus en la Plaza Grau, ómnibus para los que no tenían hacienda.
Bobby maldijo porque este año le tocaba a él sentarse al volante, y ya se tenía bien estudiada la curva frente a la casa de la canadiense. Quería entrar en trompo, dejar bien negras las huellas de las llantas, en fin, poner en peligro la vida de Julius, la de Carlos y la de Imelda. Se resignó con una subida de propina, muy necesaria ahora por lo de los cigarrillos. Julius, en cambio, feliz de saber que tendría que regresar todas las tardes en el ómnibus del colegio. Se hizo íntimo amigo de Gumersindo Quiñones. Sonaba el timbre de salida y los del ómnibus corrían a cogerse un lugar junto a la ventana. Luego venía la monjita de turno y alguien tenía que cederle su asiento. Para eso eran bien útiles los sopones. Gumersindo, previa venia a la monjita, cerraba la puerta asegurándose de que sólo él podría volver a abrir. El ómnibus nuevo era inmenso, mucho más ancho que el viejo, pero Gumersindo alcanzaba siempre la puerta desde su asiento, y Julius podía observar la mano negra, enorme, esa palma color marfil, qué raro, además las canas tan blancas hacían del negro todo un señor, y él contó en su casa, y Susan le dijo que efectivamente el chofer era muy atento, lo había visto una vez. Así son los negros descendientes de esclavos, continúan muy leales, muy nobles, viven felices con el nombre de sus antiguos amos. Julius la escuchaba encantado, quería más sobre Gumersindo Quiñones, más sobre los negros. Le iban a dar gusto. Ahí llegaba Juan Lucas, que seguro sabe mucho sobre el asunto. No le hagas caso, darling, tu tío Juan Lucas anda siempre bromeando. Una señora le estaba acariciando la cabeza a un negrito. Negrito, le decía. ¿Y sabes lo que le contestó el negrito? De chiquito, negrito lindo, pero de grande, negro de mierda. No le hagas caso, darling. Era uno de los últimos en bajarse del ómnibus y podía conversar largo con él. La monjita de turno generalmente no entendía muy bien el castellano, o sea que no participaba en sus diálogos, se entretenía mirando por la ventana. Gumersindo le contó toda una serie de detalles sobre su descendencia de los esclavos de los niñitos Quiñones. Él también había trabajado con esa familia, claro que ya no como esclavo, pero había sido chofer de la casa y a menudo los visitaba. Ahora estaba viejo y prefería trabajar con las madres. Con ellas el trabajo resultaba más descansado porque solo tenía que hacer 4 viajes al día y a las 6 de la tarde quedaba libre, donde los Quiñones, en cambio, no paraba mañana y tarde, lo tenía manejando hasta las 9 de la noche y a veces más. La camioneta Chevrolet la usaba para llevar a las madrecitas donde el médico, o a hacer sus compras, o a visitar a las madrecitas del Villa María. Seguro ahí se ha educado tu mamita. No, mi mamita se educó en Londres. Ah, eso ya es distinto. Las madrecitas del Villa María son también americanas, la misma congregación que las de Inmaculado Corazón. Lo que pasa es que empezaron antes y por eso ya tienen su colegio como Dios manda. Muchas señoras que tienen a su hijito en Inmaculado Corazón fueron educadas en Villa María. Seguro ahí se ha educado tu mamita. No, Gumersindo, mi mami se educó en Londres. ¿Verdad? Perdía un poco el hilo el chofer, pero es que estaba atentísimo al tráfico y nunca volteaba para no distraerse nunca. No sea que vaya a haber un accidente con todos los niñitos adentro. Julius, en cambio, no perdía una sola palabra. Lo malo es que ya se iba acercando a su paradero y ahora le tocaba bajarse, y Gumersindo seguiría conversando con los 2 o 3 que faltaban. ¿Qué tal raza? Él era el que hacía las preguntas y ahora los otros se quedaban oyendo. Se bajaba pendiente de la manota en la manija. Necesitaba sellar esa amistad con un fuerte apretón de manos. Por fin, un día, lo logró. Fue el último día. El Mercedes de Santiago ya estaba listo y a partir de mañana volverían a llevarlo y a recogerlo del colegio en una camioneta. Desde que empezaron a acercarse a su paradero, en una esquina de la avenida Salaberry, supo que el momento había llegado, una especie de ahora o nunca. Por eso, cuando Gumersindo detuvo el ómnibus, volteó a despedirse de la monjita y luego lo miró. «Mañana ya no vendré», le dijo, cogiéndole la mano que sostenía aún la manija.
Gumersindo reaccionó con una gran sonrisa. «Adiós, niñito», respondió, volteando a mirar a la monjita que seguía la escena algo extrañada. Julius vio partir el ómnibus y se dejó acompañar, como siempre, por Imelda. Prefirió no contarle nada porque la otra solo pensaba en su corte y confección. El arquitecto encontró por fin una idea elegante y conciliadora y vino a comer una noche, trayendo el plano y al ingeniero constructor. La casa iba a ser modernísima, como Juan Lucas deseaba, y, aparte de esos detalles extravagantes, iba a ser realmente funcional. Nada en ella, salvo esos detalles extravagantes, sería superfluo. Susan podía llevar todos sus cuadros cusqueños y quiteños a restaurar porque con ellos se podría recorrer más de una habitación. Claro que no había lugar para todos los cuadros, pero por lo pronto 4 no tardaban en desaparecer porque ella se los había regalado a Lester Long III para que se los llevara a Estados Unidos. Se enamoraba profundamente de lo nuestro, Lester. No te quedaba más remedio que regalárselo. Ya estaban limpiando el terreno y pronto empezarían a cavar las zanjas para los cimientos. El ingeniero constructor explicó que la casa iba a ser asísmica, no necesitaría moverse cuando haya temblores, ni siquiera los sentirían. Cojonudo le pareció eso a Juan Lucas y dijo que cuando hubiera terremoto se asomarían por la ventana a ver a la gente corriendo como loca, nosotros como quien mira una procesión. Rieron y bebieron para festejar el asunto. Enseguida pasaron al comedor. Julius también, porque en esos días acababan de aceptarlo en la mesa de los grandes. La servidumbre se quedó desconcertada. Nunca más volvió a comer Julius en Disneylandia. Algo se había terminado en su vida. Algo caducaba, también porque no todo en los textos escolares era como Nilda o Vilma o los mayordomos le habían contado. Y lo peor es que no era fácil comparar las descripciones de la selvática, por ejemplo, con las de algunos de sus libros. Nilda leía mal y se achunchaba completamente frente a los textos. Además, solo quería mirar las fotografías. Y para remate, una buena parte de esos textos estaba en inglés, y cuando él leía en voz alta para traducirles enseguida, ellos lo miraban con desconfianza, entre asustados y avergonzados. Tomaban actitudes casi infantiles. De los griegos y los romanos no le entendían ni papa. Ya no era como antes. Nilda se comía las uñas cuando él hablaba de los mochicas y de los chimú. Y ahora se lo llevaban a comer con los señores. Prácticamente les arrancaban al niño Julius. Imelda hubiera sido una esperanza, por ser quien más se encargaba de él y de sus cosas. Pero Imelda era bastante impopular. No había visto nacer a nadie en el palacio y no se identificaba a fondo con nada de lo que ocurría, ni siquiera conversaba con ellos en la repostería. Era medio blancona, medio sobrada, limeña y se ausentaba a menudo por las tardes para asistir a la Academia de Corte y Confección. Esta, no bien se gradúe, se manda a mudar. Ya verán cómo abandona la familia, sin sentimiento. Celso y Daniel casi no le dirigían la palabra. Lo estrictamente necesario y nada más. Y Arminda envejecía extrañando a su hija. Le habían contado que vivía en Cerro de Pasco con el heladero de Donofrio, pero nunca había recibido noticias directas de ella. Se pasaba horas inclinada sobre el lavadero, dejando la ropa del palacio impecable. Juan Lucas se enteró de que era ella quien le lavaba tan bien sus camisas y ordenó que le aumentaran el sueldo. Ni si cuenta se dio. Lavaba imaginándose que a su hija le pegaban. Ese hombre nunca se casaría con ella, la abandonaría. Unas mechas largas, brillantes, ordinarias, color azabache, le caían por ambos lados de la cara, y al atardecer, cuando sentía frío en los pies, en los brazos, la historia cada día más larga de su hija se iba mezclando en la mente con su propia historia cuando era joven, cuando nació su primer hijo, el primero también que se les murió. Sí, 2 veces se fugó con 2 hombres distintos. 15 años tenía entonces. Por eso sabía que su hija no era mala. Por eso sabía que la vida era así, dura como la piedra. Por eso era mejor pegarse a la seguridad, ponerse al servicio de una familia, en una casa donde un niño, alguien como Julius, le arrancara nuevas sonrisas.
Llegué deshecha donde esta familia. Solo quería salvar a esta última hija, pero los jóvenes tenemos la sangre caliente, y cuando somos pobres, la historia se repite siempre como en los periódicos que lee Nilda. Y a Nilda se le terminaban los relatos de la selva, y Celso hacía tanto tiempo que era tesorero del Club Amigos de Guarocondo. Todos, salvo Imelda, tenían ya muchos años en esa casa. Se conocían demasiado, tal vez. ¿Qué sería lo que ahora los hacía sentirse desconcertados, sin nada nuevo que contar? Todo parecía convertirse en recuerdo. Hasta la niña Cintia se iba convirtiendo en una visita anual al cementerio y en un hombre que venía a cobrar el cuidado del mausoleo. Celso y Daniel continuaban solteros, pero tenían sus mujeres y sus terrenos en una barriada. Aprovechaban cualquier pretexto para marcharse. Su presencia allí era necesaria para que las mujeres pudieran ir a comprar comida, y es que siempre debía quedarse alguien en el terrenito, en la casucha de esteras y latones. Si lo abandonaban un instante, otro podría adelantárseles, instalárseles. Vivían preocupados por eso, y solo les quedaba tiempo para divertirse con Julius en su comedorcito. Pero resulta que ahora el comedorcito ya no sirve para nada. Era mejor todo antes. La partida del niño Julius al comedor de los señores los hizo darse cuenta. Era mejor cuando estaba Vilma. De pronto lo notaron. Hacía ya tiempo que el niño Julius hablaba de un tal Morales y de Gumersindo, pero ellos recién ahora lo notaron, y se pasaba horas conversando por teléfono con otros niños de su colegio. Cada día entraba menos a conversar a la cocina. El comedorcito Disneylandia era el último centro de alegría como antes, y ahora, de golpe, acababan de terminar con él. Ya no servía para nada, solo para recordar. Por eso Nilda, encerrada en su cuarto, una noche, deseó hasta llorar que Vilma volviera. Más tarde dio de alaridos, llorando. ¿Para qué iba a regresar Vilma? Le habría pasado lo mismo. Bueno, pero ¿y a ellos qué les pasaba? Nada, solo que el niño Julius ya iba a hacer su primera comunión y tenían que aprender bien sus tareas y le tocaba comer en la mesa de los señores, como sus hermanos. El padre Brown les habló, mitad en inglés, mitad en pésimo castellano, y se marchó dejándolos buenísimos a todos. Aparte de que el pobre Sánchez Concha estaba aterrorizado con lo del infierno porque acababa de robarle un borrador a Del Castillo. Los demás, en cambio, esperaban que se les apareciera a Dios en cualquier momento, aunque más probable que fuera por la noche, mientras rezaban arrodillados junto a la cama y a oscuras. Lo esperaban, y hasta pensaban que sería bestial que se me apareciera a mí y no a los Arenas, por ejemplo. Era la primera vez que los dejaban solos un rato en la clase, y sin embargo no metían bulla, se quedaron bien místicos. Por fin apareció la zanahoria, un poco desconcertada, porque no había a quien resondrar. Estaban muy tranquilitos y con las manos juntas sobre la carpeta. Así los dejaba cada año el padre Brown, cuando venía a prepararlos para la primera comunión. La zanahoria puso la campana sobre el pupitre y se les acercó. Ahora tienen que estudiar muy bien su catecismo, tienen que aprenderse de memoria todo lo que en él diga y no olvidarlo más en la vida. Aquel que se olvide de su catecismo estará siempre en peligro de pecar. ¡De pecar! ¡No lo olviden nunca, nunca jamás! Ya se estaba molestando solita, sin que nadie le dijera nada. Y a ver si cuando llegue ese día, ese gran día de paz y alegría, se portan como es debido y no se equivocan como unos tontos. Para eso vamos a practicar diariamente. Primero aquí, en el colegio, y cuando se acerque el día iremos a la iglesia, para que se vayan habituando y para que cada uno sepa cuál va a ser el lugar que le corresponde. Van a ir en orden de talla, no se olviden, y no quiero ver a nadie masticando la hostia. La hostia no se mastica, se traga suavemente, con los ojos cerrados, sin mirar al de al lado. ¡Ay de que yo vea a alguien mirando al de al lado! ¿Han entendido? ¿Han entendido? Todos le dijeron que sí. Y empezaron a morirse de miedo pensando que podían atorarse. Practicarían en casa, con una galletita, con lo que sea.
El padre Brown venía 3 veces por semana a prepararlos. Venía por las tardes y se quedaba 1 hora o más, si era necesario, hablándoles de la transformación profunda que iba a ocurrir en sus vidas. Los tranquilizó un poco cuando les dijo que Dios perdonaba siempre, que bastaba con tener un firme propósito de enmienda, la firme intención de no volver a pecar. En primer lugar, debían evitar los malos pensamientos y amar a Dios sobre todas las cosas, pero también a todo el mundo porque todos eran hermanos, los pobres también, los niños de las misiones en la selva del Perú y Brasil y en el África y en el Asia. Todos eran hermanos y Dios los quería a todos por igual. Se aprendieron los 10 mandamientos, sin entender muy bien algunos que el padre prefería no explicarles aún. Primero, aprenderlos bien de memoria. Ya después se vería. La vida les iría enseñando quién es la mujer del prójimo y lo de fornicar, que bien tenía preocupados a varios. No que fuera una preocupación precoz, tal vez no era sino semántica, pero en todo caso el de los ceros miró a Lastres, bastante desconcertado. Algunas semanas más tarde empezaron a llevarlos al salón más grande del colegio. Habían colocado una banca y ellos se acercaban uno por uno, se arrodillaban y el padre Brown les daba su cachetadita y les hacía una señal para que se marchara y viniera el próximo. Luego volvían y el padre les tocaba la boca, así iba a ser cuando les diera la hostia. Pero más serio, más grave, porque ese día iban a recibir a Dios en la hostia consagrada. Varias veces practicaron, ellos encantados, porque se perdían las clases con la zanahoria. Además, terminado el día escolar, al salir al patio, jugaban a lo de la confirmación y se daban tremendas cachetadas. En esas andaban, una tarde, cuando de pronto apareció la zanahoria y descubrió el asunto. Todos los años descubría el asunto. Se puso como loca, no paraba de gritarlos, hasta los amenazó con agarrarlos a bofetadas si seguían pecando de esa manera. Por fin un día los confesaron, se morían de miedo, temblaban cuando les llegaba su turno, se traían la lista de pecados bien aprendida y no faltó quien los había enumerado, temiendo que se le pasara alguno y después, ¿cómo hacía? Hicieron unos propósitos de enmienda decisivos, definitivos. Nadie le volvería a llamar cholo imbécil al mayordomo de su casa. Nadie nunca más volvería a pegarle a su hermana o a timplarse un lapicero. Nadie volvería a desear que San Martín, el chancón de la clase, se enfermara o se equivocara en alguna lección. Nadie volvería a desear que la zanahoria regresara a los Estados Unidos o que se resbalara en la escalera y se le viera el calzón. Nadie dejaría un plato sin terminar porque en la sierra hay niñitos muriéndose de hambre y de frío. El padre Brown les iba dando la absolución, uno por uno, y ellos se retiraban espantados, evitando al máximo los malos pensamientos y caminando como mujercitas. Nunca estuvieron tan obedientes, tan estudiosos. Ya no faltaban sino 4 días para el gran día. Los llevaron 2 veces a la iglesia del Parque Central de Miraflores, para que hicieran las prácticas definitivas. Hasta la zanahoria se había transformado. Parecía que ella también iba a ser la primera comunión porque los trataba muy bien y no se molestaba ni nada. Casi no les daba tareas. Lo único malo era que los de segundo y los de tercero ya habían hecho la primera comunión y a cada rato se les acercaban y los fastidiaban. Se reían de ellos y a veces estaban a punto de hacerlos caer en malos pensamientos, en tentación o de encolerizarlos. Pero ellos no se picaban nunca. Nunca les contestaban, seguían bien firmes en su propósito de enmienda. Llegarían como ángeles, como los que no se rebelaron, y harían su primera comunión y después serían beatísimos y comulgarían los primeros viernes del mes, los domingos también, ¿por qué no? Cada uno evitaba el pecado como podía. No siempre era fácil, había que ser muy astuto para lograrlo. Susan se rió mucho cuando Julius le contó lo que le había ocurrido una tarde, 3 días antes del día solemne. Subió a saludarlo, como siempre, y a rogarle una vez más que Juan Lucas asistiera a la ceremonia. Él, por su parte, ya había aceptado que Juan Lastarria fuera su padrino de la confirmación. Decir lo que pensaba de los Lastarria hubiera sido pecado. Susan lo notó bastante consternado y le rogó que le contara lo que le pasaba. Julius, primero, se mostró un poco reacio, pero después no pudo más y le soltó todo. Resulta que Aliaga,
un grandazo de segundo, lo había fauleado, lo había empujado en el preciso instante en el que él iba a meter un gol delante de Morales. Todavía después le dijo mariquita. A él se le salieron las lágrimas de rabia. ¿Pero cómo hacía? Si le pegaba era pecado. Pobre Julius, intervino Susan, improvisando en un tono muy preocupado. ¿Y qué hiciste? Nada, le dije que no le podía pegar porque voy a hacer mi primera comunión. Pero en cambio, llamé a Bosco, que es mi amigo, y él está en tercero, y él le sacó la mugre. Sánchez Concha soñó que el piso de la iglesia se hundía bajo sus pies y que no llegaba nunca al comulgatorio y que la zanahoria lo perseguía envuelta en llamas y con cachos. Se despertó aterrorizado creyendo que era pecado la última parte del sueño y soltó el llanto. Su mamá tuvo que llamar al padre Maquiavelo, un viejo amigo de la familia, para que hablara con él por teléfono y lo convenciera de que podía comulgar. Fuentes se metió la escobilla de dientes a la boca y casi se muere al pensar que podía haberse tragado una serpa. A Del Castillo su mamá le compró un turrón para que le perdiera el miedo a la hostia y llegó sobradísimo diciendo que ya había probado, que no sabía nada y que se deshacía solita en la boca. El que menos había pasado una noche de perros, pero ya estaban en línea de a dos, a un costado de la iglesia, en el Parque Central de Miraflores. Uniforme blanco y corbatita celeste, bordadas celestitas las iniciales I.C. en el bolsillo superior del saco. Cinta de seda en el brazo derecho y en la mano izquierda la vela que ojalá no se me apague con el viento. Hasta el Arenas de la clase, el más inmundo de los Arenas, parecía recién bañadito esa mañana. Más bien su papá estaba bien sucio. Es ese señor de bigotes que baja del fort. Cada uno veía llegar a su papá y triunfaba, sobre todo si era más alto que el de Fuentes, por ejemplo. Las mamás llegaban elegantísimas, algunas con sombreros, otras con mantillas. Juan Lastarria llegó con impecable príncipe de Gales y la cagó porque los demás señores vestían de oscuro. Le chocó al principio, pero después se acordó de que era golfista y le volvió la seguridad en sí mismo. Había venido con su mujer, feliz la tía Susana de poder asistir a una primera comunión más en su vida. Ya sus hijos habían pasado por eso. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? Ahora están en Santa María. Pero las madres no se habían olvidado de ella, y después se iba a acercar a saludarlos, y su esposo ya sabría que tenía que hacer una donación. Era preciso que ese nuevo colegio se terminara, que las monjitas tuvieran lo mejor. Lima crecía y se merecía colegios americanos de primera, donde los niños aprendieran bien el inglés y se encontraran con otros niños como ellos, donde se supiera siempre que fulanito es hijo de menganito y que pertenecemos a una clase privilegiada. Necesitamos colegios dignos de nuestros hijos. Horrible, y feliz con su mantilla la tía Susana. Feliz también porque, por fin, Susan se había acordado de ellos. A ellos les hubiera correspondido ser padrinos de bautismo de alguno de esos niños. Por fin se había acordado. Pensar no le impedía vigilar a todos los presentes. Los miraba penetrante si alzaba mucho el tono de voz. Estamos en la iglesia. Esto no es un acontecimiento social. Sus ojos se detuvieron al ver entrar a su prima. Un sí complacido se dibujó en su rostro al notar que Juan Lucas la acompañaba. Susan, linda y muerta de sueño, buscaba un asiento libre cerca a la puerta. No vaya a ser que el asunto se prolongue y no podamos salir a descansar un momento afuera. Juan Lucas era ni más ni menos que una tabla hawaiana olvidada en un patio, un día de lluvia. Los vitrales de la vieja iglesia, la escasa luz que por ellos se filtraba, la religiosa oscuridad del templo impedían que se luciera el finísimo matiz que diferenciaba su terno de cualquier otro buen terno oscuro. Su piel bronceada perdía color y salud, y los anteojos de sol, que también le quedaban, ennegrecían por falta de sol, hasta parecía ciego. Bostezaba, camuflándose muy bien la boca, y no miraba hacia ningún lado para que nadie lo fuera a saludar. No se saluda a otro hombre de negocios a las 8:30 de la mañana en la iglesia de Miraflores, pensaba, sintiendo el llamado de la varonilidad. Si me vieran los del golf se cagarían de risa, dirían, está perdido el pobre, buen padre de familia y esas cosas. A ver, papazote,
Cuéntanos, ¿cómo le pones los supositorios a tu hijo? Hizo un gesto con la cabeza para espantar tanta bellaquería. Susan se moría de pena de verlo ahí tan temprano y le sacaba la lengua a escondidas, burlándose. «Me debes un palazo de golf en el pompis por haberme metido aquí», le dijo él, sonriendo. Se estaban adorando. ¿Cuándo sabe Dios cómo se dieron cuenta con la mirada de Susana? Juan Lucas la saludó y volteó la cara, como un niño que no quiere enterarse de que ya le toca su comida. Susan se hizo la que tosía y buscó un misal que no había traído. Los dos volvieron a mirarla, pero ella ya no los estaba observando. La ceremonia acababa de empezar. Los niños avanzaban buenísimos hacia el comulgatorio. Avanzaban entre las dos hileras de bancas, mirando de reojo a sus padres. Detrás venían los padrinos. Susan descubrió a Julius, se asombró de lo bien peinado que estaba y le dio un codazo a Juan Lucas para que no se perdiera el espectáculo. Juan Lucas lo divisó y le guiñó un ojo. Cuando volteó al pasar a su lado, lo siguió mirando mientras avanzaba hacia el altar. «Tu hijo nos va a salir obispo», le dijo a Susan, y ella le hizo «pen» con la mano, como pistola. El órgano empezó a sonar, allá arriba, y los del coro, con sus trajes rojos de acólito, se acordaron tal vez de sus primeras comuniones y adoptaron posturas graves, listos para cantar, mientras Susan se arrodillaba y Juan Lucas permanecía de pie, a su lado, como los demás hombres. Al terminar la ceremonia, los padres pudieron acercarse a sus hijos y besarlos en la puerta de la iglesia. Acababan de comulgar por primera vez en la vida y a muchos les temblaba la barriga. Los Lastarria, felices junto a Susan y Juan Lucas, recordaban emocionados la primera comunión de Pipo y Rafaelito y le daban toda clase de recomendaciones al pobre Julius. La zanahoria se acercó en ese momento para llevarse a los niños al ómnibus. Unos jardineros municipales los vieron atravesar el parque, sin entender muy bien el asunto, pero respetando. La madre los controlaba mientras subían al ómnibus, donde Gumersindo Quiñones los esperaba sentado al volante, para tocarles cariñosamente la cabeza cuando pasaron a su lado. Julio sintió la mano enorme, se bañó en lágrimas, así debían sentirse los santos. Algún día él le iba a poner la mano en la cabeza a todos los negritos del África y a los indios del Perú. Qué lindo sería ponerle la mano en la cabeza a los pobres y volverlos buenos. A otro que iba a tener que tocarle la cabeza era a Juan Lucas. Acababa de enterarse de que el asunto continuaba en el colegio y estaba furioso. Resulta que ahora había que saludar a las monjas y agradecerles por todo lo que hacían por sus hijos. Y luego esperar que terminaran de desayunar y que les tomaran más fotografías, como si no hubieran tomado ya suficientes. Susana, horrible, explicaba, pidiendo calma, y Susan le decía que ella sí estaba enterada de todo porque había leído la circular que le enviaron las madres. Gozaba, burlona. Anoche él se pasó horas conversando con la embajadora de Chile. Me toca vengarme. Darling, le voy a presentar a la Madre Superiora. Cuéntale que tienes una tía monja en los Sagrados Corazones. Le vas a caer estupendo, darling. Les habían puesto una larga mesa cubierta con un mantel blanco y recostadas en los vasos para el jugo de naranjas estampitas de colores representando escenas de la vida de Jesús y de alguno que otro santo. La Virgen también aparecía en varias estampitas, casi siempre entre nubes, con las manos juntas en oración y con unos dedos impresionantemente largos, de los cuales colgaba un rosario. Cada uno tenía su asiento reservado con su tarjetita. Había que verlos sentados, esperando que les sirvieran el desayuno. Buenísimos, y tocándose a cada rato la barriga tembleque, a ver si notaban alguna transformación. Ya debería estar llegando por ahí la hostia. Los fotógrafos no paraban de cegarlos con su resplandor, y las monjitas pasaban constantemente por detrás tocándoles la cabeza con amor. Los pobres no tardaban en cogerse de la mano, en irse juntos al cielo. La presencia de Morales, con una inmensa jarra de chocolate hirviendo, los hizo volver un poco a lo terrenal. También lo del mundanal ruido fue llegando con la entrada gradual de sus padres al comedor. Pero el colmo fue cuando Juan Lucas encendió un cigarrillo. Julius pensó ipso facto en el infierno. Nadie más fumaba, solo él. Estaba llenando de humo ese rincón.
Tío Juan Lucas, no, por favor, no. Inútil, porque ya otros señores empezaban a encender sus cigarrillos, y otros y otros. Todos fumaban, y más, y las monjitas cómplices, traicioneras, les iban alcanzando ceniceros, y el comedor empezaba a llenarse de humo. Bien hecho. Ni Madre Mary Ann, ni Madre Mary Trinity les alcanzaron nada. Los niños no querían saber de humo, no querían tener nada que ver con el humo, querían solo nubes, pero los señores ya lo habían arruinado todo. Bastaba con verlos conversar, ya todo se iba convirtiendo en reunión como en cóctel. Por fin salió la Madre Superiora a decir su discurso. Dejaron el chocolatite caliente sobre la mesa y la miraron entre el humo pestilente. La madre fue breve. Les dijo que una nueva etapa comenzaba en sus vidas. Como católicos, sus vidas sería una larga lucha por llegar al cielo. Julius sintió que él hubiera podido perfectamente llegar al cielo minutos antes, pero que todo se había arruinado desde que apareció Morales con el chocolate hirviendo. Peor todavía cuando su tío Juan Lucas y los demás señores empezaron a fumar. Ya ni le temblaba la barriga, y el chocolate lo había traído demasiado caliente y acababa de quemarse como todos los días en el desayuno. No había nada que hacer, solo esperar. Tal vez otro día en la parroquia. La Madre Superiora terminó su discurso hablando de la necesidad de concluir las obras del nuevo colegio, aprovechando luego los calurosos aplausos para pegarle su sablazo a todos. Ahora le tocaba al padre Brown. Susan casi se muere al escuchar ese acento tan horrible. Un vaquero con sotana, comentó. Julius siempre le había encontrado algo malo al padre Brown, demasiada risa, no sabía muy bien qué. Justo lo estaba observando cuando escuchó clarito la voz de su mamá. Volteó, se le perdió entre la gente, pero algo le había oído decir. Una diferencia enorme entre este y los de la parroquia, muy vulgar. Volvió a mirar al padre Brown y comprendió que ella tenía razón. Acababa de llamarlos soldaditos de Cristo, y ahora terminaba su discurso guiñándoles el ojo y haciéndoles pen, pen, pen con la mano pistola, probablemente aludiendo a los diablos que tenían que matar para llegar al cielo. Los señores aplaudieron y el padre se acercó para darles la mano a todos. Por ahí le invitaron un cigarrillo y fumó. Tanto humo, tanto chocolate caliente, tanta conversación terminaron trayéndose a los niños en picada a la tierra, pero cayeron bien paraditos. En cuanto les permitieron abandonar la mesa, empezaron a intercambiar sus estampitas conmemorativas y por supuesto que no faltó quien se arrancara con lo que las mías son más finas que las tuyas, la mía es más bonita y hasta te cambio una de estas por 2 de las tuyas. Susan le hizo una señal a Julius para que se acercara a regalarles una estampita a sus tíos, a ver si se iban también ya. Pero en ese momento se les acercó el padre Brown y se armó gran conversa en inglés, para desesperación de Juan Lastarria, que no entendía ni papa. En cambio, Susana sí recordaba algo del colegio y empezó a meter su cuchara. Pésimo, por supuesto. Traduce, le exigía nerviosamente su marido, sacando pechito. Los dos querían conversar con el padre Brown. Susan miraba el bigote de Juan y el bigotito de Susana, pensando que serían las 11 de la mañana o más y que no tenía ninguna pastilla estimulante. Tuvo que imaginarse en el golf para evitar un desfallecimiento. ¿Qué tal acento el del padre? Tan horrible en inglés como en castellano. Solo el brazo de Juan Lucas podía salvarlo. Pero Juan Lucas acababa de descubrir que el sacerdote vaquero era golfista y, según contaba, de los muy buenos. Lastarria escuchó la palabra golf. Traduce, le preguntó a su mujer, y Susana le contó que estaban invitando al padre al club porque era muy buen jugador. Dile que yo también voy a ir, dile. Julius se hartó de esperar y metió descaradamente la mano en el bolsillo del saco de su padrino para sacar el regalo que asomaba obvio. A lo mejor abriendo la caja cambiarían de tema. A lo mejor acababan de una vez por todas. Ahijado, perdón, se me había olvidado. ¿Es una pistola, tío? No, hijito, es un juego de lapiceros Parker de oro. ¿Querías una pistola? ¿Una pistola de verdad? ¿Para matar al diablo? Pen. Julius se quedó mirándolo llenecito de respuestas y sin una sola palabra que decir. Gumersindo Quiñones les hizo una enorme reverencia y les abrió la reja. Juan Lucas no lo vio.
Nunca veía a la gente que le abría la puerta. Era parte de su elegancia. Los Lastarria le hicieron una mueca saludo. Mejor no le hubieran hecho nada. Pero era a Susan a quien Julius observaba. Casi le dice: «Mamita, no te vayas a olvidar». Susan no se olvidó. Le sonrió linda a Gumersindo y él, viejo, negro, canoso, alto y uniformado, repitió elegantísimo su anterior reverencia. La hundió más esta vez y Julius feliz. «Hasta luego, Gumersindo», le dijo, dándole la mano, orgulloso de su amigo ante sus padres y sus tíos, pero sobre todo muy feliz de que Susan se hubiera dado cuenta de quién se trataba y cuánto lo quería. Los Lastarria se despidieron y se alejaron por la avenida Arequipa, en busca de su carro, estacionado en una transversal. Ellos caminaron en la dirección opuesta, hacia el Jaguar Sport. A Julius lo acomodaron en un pequeño espacio entre los dos únicos asientos, y mientras Juan Lucas ponía el motor en marcha, sintió el brazo de su madre envolviéndole el cuello. Alzó la carita y la miró. Qué linda era siempre. Más ahora en que con una mano en alto se iba protegiendo los cabellos del viento. Juan Lucas volaba, dejando a todo el mundo atrás en la avenida. El Jaguar era un bólido, y así, descubierto, el aire les golpeaba la cara, haciéndolos gozar hasta cerrar los ojos. Mucho más con los ojos cerrados. Los abrían y los cerraban para notar la diferencia. Cerrados era delicioso. Repitiendo el juego, algo se venía. Julius abrió los ojos al sol, cerró los ojos, la voz de su madre cogiéndolo del cuello entre el viento. Muy simpático, Gumersindo, darling. Con los ojos muy cerrados gozó esperando que llegara el beso también con el viento y la espera de lo cercano, del amor ahí al ladito, hizo que el mundo entrara en perfección. Juan Lucas tarareó una canción anunciando la cercanía del palacio. ¡Qué lindo día de sol! Casi un día de verano. ¡Mua! A quitarse esta ropa insoportable. Ya estaba viendo una camisa panameña que lo esperaba colgada en un closet para irse al golf. Daba las últimas curvas antes de llegar al palacio y veía su brazo cubierto por la tela oscura. Se sentía fuera de temporada. Aceleraba más todavía. Susan dejaba caer la cabeza sobre el espaldar del asiento y perdía la noción de todo menos de su felicidad. El viento juguetón se había llevado lejos los últimos rezagos de tanta madre de familia a las 11 de la mañana y ella, agradecida, le había regalado sus cabellos, que se los llevara también. Todo había desaparecido desde que retiró perezoso el brazo que envolvía el cuello de Julius, reposando sobre sus hombros, donde la tela del uniforme era de lana áspera, caliente en su piel, insoportable. Carlos abrió la reja del palacio. Se quitó a tiempo porque Juan Lucas entraba como un bólido. «Pégale su lavadita mientras me cambio», le gritó al apagar el motor. Volteó donde Susan. «Apúrate, mujer, nos vamos a almorzar al golf. Este petardo vestido de ángel también». Se disponía a bajar del Jaguar cuando aparecieron todos. Los vio salir sonrientes por una puerta lateral y los odió. Nilda, Arminda, Celso, Daniel y un jardinero cuyo nombre ignoraba. Carlos también se acercaba por atrás. Querían ver al niño vestido de primera comunión. Susan miró a Juan Lucas implorándole paciencia. Celso traía una máquina viejísima, de esas negras, de cajón, para tomarse fotos con el niño, Julius, que bajaba en ese instante del auto. Consideró toda la escena como algo muy natural. Inmediatamente se interesó por lo de las fotos y ni captó que Juan Lucas podría estar decidiendo divorciarse, por ejemplo. Nilda fue la de la iniciativa. Quería fotos, varias fotos, todos juntos, en la puerta principal, fotos con el señor y la señora también. El golfista encendió un cigarrillo y ordenó un agua mineral para soportar el asunto. Celso corrió a traérsela y ahora resulta que ya no había fotógrafo. A Susan le empezó a dar un ataque de risa nerviosa. Juan Lucas se quitó el saco, tal vez así el asunto sea más tolerable, pero en ese momento regresaba Celso con el agua mineral y la selvática le dijo: «Señor, por favor, póngase el saco para la foto». Susan, entre que sufría por él y que ya no sabía cómo hacer para no soltar la carcajada. Juan Lucas rechazó el agua mineral. Por fin estaban todos reunidos delante de la puerta principal y él desconcertado porque tenía las cerdas negras de la cocinera demasiado cerca. Susan olvidó la risa y sintió en la boca del estómago que Carlos y Daniel eran dos hombres posando junto a ella. Nada de miren al pajarito, por respeto a los señores. Sonó clic
y ya. Pero en ese instante, Nilda dijo que todavía no. Otra más, nadie se mueva, una con la vela de Julius encendida, ahora. Además, era justo cambiar de fotógrafo, para que Celso también saliera en una foto. Juan Lucas encendió la vela y Carlos tomó la foto. ¡Finito!, exclamó el del golf. Pero en ese momento apareció Imelda, y aunque era bastante impopular, Nilda insistió en una tercera y última foto. Esa la tomó Juan Lucas para que Susan no lo acusara después de ser malo con la servidumbre. Los miraba por el lente, se masoqueaba con la foto que iba a tomar. Solo Susan se salvaba ahí. Julius estaba parado, cojudísimo con su velita. Ya es hora de que empiece a cambiar de voz. ¿Cómo se llamará el jardinero ese? Las patas chuecas de Nilda, la bruja lavandera, los mayordomos. No hay nada peor que un serrano digno. Se imaginó que era un revólver y apretó el disparador. ¡Chic! ¡Listo!, gritó, mirando a Susan y llamándola para irse. ¡Vamos, rápido! No pudo el pobre porque la selvática había preparado torta en honor a Julius e insistía en traerla para que comieran todos. Susan dijo que probarían una pizca. El señor estaba muy apurado y se le acercó para rogarle en inglés que tuviera paciencia. Le dieron su torta y tuvo que probar mientras Nilda, horrorosa a su lado, realmente le estaba entablando conversación. Bueno, no tanto a él, pero sí a la señora. Juan Lucas empezó a entretenerse admirando lo hipócrita que podía llegar a ser Susan. Qué bien sabía dirigirles la palabra, si hasta les preguntaba por sus problemas. Qué bien sabía tocar los temas más profundos sin sentir absolutamente nada más que el calor que hacía ahí afuera. «¡Ay, mujer!», exclamó, quitándose otra vez el saco y abrazándola. Ella lo miró irónica y le señaló algo que se movía a su lado. Juan Lucas volteó y comprobó que sí. Era el jardinero. «¿Cómo te llamas, muchacho?», y le estaba ofreciendo un cigarrillo, húmedo, medio deshecho y pésimo. «¿Usted permite?». Hubo un instante en que Juan Lucas sintió que los campos de golf no existían, que él nunca había jugado y que nunca jugaría golf. Esperó que la sensación del ascensor arrancado le terminara en el estómago y habló. Ya no quería más torta. Les encendió su cigarrillo a los muchachos y les palmeó la espalda agradeciéndoles todo. A Arminda le dijo que era la mejor lavandera del mundo. Artista la llamó. A Carlos también iba a decirle algo, pero se detuvo. Carlos no era tan cojudo y se iba a quedar callado. No le iba a seguir el juego. Después de todo, siempre los choferes son más criollos. Susan lo había estado observando entre irónica y admirada. «Vamos, darling», le dijo, agradeciéndole en inglés al oído. Solo faltaba Julius, que comía su torta apresuradamente y que, entre tanto bocado y bocado, hacía un rápido examen de conciencia para ver si ya había cometido algún pecado. Todo había cambiado tanto desde la iglesia. «Ve, darling», lo llamó Susan desde dentro. «No puedes quedarte con ese uniforme tan caluroso». Y la voz de Juan Lucas: «¡Apúrate! ¡Ven a cambiarte!». Casi no se le oía. Algo dijo también de Angelote. El día de la repartición de premios, Julius tocó Iridian Love Song con mucho sentimiento, pero Juan Lucas no fue a escucharlo, eso que había salido segundo de su clase. Bobby también aprobó en el Markham, aunque con las justas. Al que le fue mal fue a Santiago, mucho Mercedes Sport, mucha enamorada, mucho plancito, mucho bar nocturno a la americana, y se lo jalaron. Claro que por un punto y por un profesor que era un resentido social. Lo cierto es que ahora tenía que darle duro al inglés porque se iba a seguir su agronomía famosa en una universidad de los Estados Unidos. Lo mandaban antes de tiempo, además para que pudiera aclimatarse y hacerse el ambiente. El pobre insistía en quedarse unas semanas más en Lima y disfrutar del verano en la Herradura o Ancón, pero Juan Lucas lo convenció de que era mejor llegar antes y desahuevarse un poco, porque si no los gringos se lo comen a uno vivo. Por dinero y esas cosas no tendría que preocuparse. Juan Lucas le enviaría su pequeña fortuna todos los meses, para que se alquilara un departamento cerca a la universidad, en caso de que no le gustaría vivir en la universidad misma. Le aconsejó conseguirse rápido una gringuita y andarse con mucho cuidado con los bebés y las ideas matrimoniales. Nada de casarse, por ahora, a pasarse sus 4 o 5 años estudiando y preparándose para llevar bien las haciendas.
Por supuesto que Juan Lucas también había hecho vida de estudiante en los Estados Unidos, luego en Londres y en París, y cuando se arrancó con sus anécdotas recuerdo, Santiago quedó convencido de que ese era exactamente el género de vida que le convenía. Prometió trabajar durante las vacaciones universitarias y Juan Lucas le dijo, con tu permiso, y se cagó de risa. Se llevaban muy bien los dos, y fue triste verlos despedirse en el aeropuerto. Susan abrazó a ese hijo tan grande y tan buen mozo que tenía, y le dijo que se cuidara y que escribiera, aunque segurísima de que solo lo haría para pedirles más dinero. Después, al verlo partir, reflexionó sobre el extraño bienestar que sentía y sonrió al pensar en esas mujeres que nunca envejecen y que a veces tienen hijos mucho más grandes que Santiago y les llaman las inmortales. Recordó a Marlene Dietrich. Rió. ¿Qué tenía que ver con todo eso? Desde la terraza les hizo adiós, sonriendo al sentir que las lágrimas le asomaban a los ojos. Ojalá me vieras, darling. Bobby estaba bañado en lágrimas. Se le iba su ídolo. En cambio a Julius se le notaba más preocupado que triste, el ceño fruncido y las manos pegaditas al cuerpo, temblando contra sus músculos. Se iba su hermano querido. Por culpa suya botaron a Vilma, que me trajo al aeropuerto cuando se fue Cynthia.